docentes. Muy buenas noches, estimados colegas. Bienvenidos y bienvenidas a este tercer encuentro internacional de experiencias docentes. Vamos a dar unas recomendaciones antes de iniciar. Por favor, mantener silenciados los micros hasta que nosotros podamos solicitar que ustedes puedan activarlos y de esa manera intervenir y participar junto a nosotros. También les pedimos estar interactuando constantemente si tendrían alguna consulta o tal vez alguna apreciación, pueden dejarla en el chat. Vamos activando el chat entonces y vamos de esta manera a iniciar. Muy bien, es un gusto tenerlos nuevamente. Mi nombre es Eva Orihuela y a nombre de la Dirección de Gestión Docente y el área de innovación de la Universidad Continental, les damos la más cordial bienvenida a nuestro tercer encuentro internacional de experiencias docentes del ciclo 2022-2. Hoy tenemos un tema muy especial y también grandes invitados, así que les pedimos a todos que puedan ponerse cómodos. Estamos listos ya para iniciar. También veo que ya nuestros invitados nos acompañan en sala y estamos siendo cada vez más en la sala. Así que vamos a iniciar. Como ya lo pueden ver ustedes en pantalla, tenemos el tema que nos acompaña: formar en competencias para construir significados y conocimiento. Hoy tenemos a una gran invitada, como pueden ver ya, ella está también en la sala. Se trata de Lorena Victoria Bam, desde Argentina. Ella es docente y capacitadora residente en la provincia de Entre Ríos, maestrada en metodología de la investigación científica de la Universidad Nacional de Lanús en Buenos Aires, además rectora del Instituto de Formación Docente Paulo Freire de General Ramírez. Vamos a recibirla con palmas virtuales y también ella no estará sola en este foro. Vamos a estar con Fernando Ñaupari Rafael. Él representando, por supuesto, al Perú, a Huancayo, a la Universidad Continental, doctor en educación con mención en ciencias de la educación, diplomado en medición y evaluación de aprendizajes, divulgador científico y consultor en temas de acreditación, planificación, metodología y evaluación de la educación superior. Él se encuentra también con nosotros ya en sala, así que vamos a dar inicio. Saludamos a nuestros invitados. ¿Cómo estás, Victoria? En esta noche, Lorena, qué gusto tenerte con nosotros. Muy buenas noches, bienvenida. Placer poder estar acá compartiendo con todos ustedes, ¿no? Este momento y encontrarnos con nuevos significados y aportes básicamente que nos construyen a diario en lo que es la labor docente. Así que muy agradecida y bueno, aquí a la espera de poder compartir y contribuir con la formación también propia de todos ustedes. Excelente, Lorena, muchísimas gracias. Y también veo en pantalla a nuestro invitado representando al Perú, Fernando Ñaupari Rafael. ¿Cómo estás? Fernando, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Eva. Muy buenas noches, Lorena. Bienvenida, también una bienvenida virtual a la universidad. Bienvenidos a todos los colegas. Bueno, preparados para poder compartir un poco la experiencia, sobre todo la experiencia que tenemos en este tema, ¿no? A nivel de la universidad, por ejemplo, en el desarrollo, en la formación, en la evaluación de competencias, ¿no? Espero que sea una reunión muy interesante y que se vea enriquecida probablemente con los aportes y las preguntas de los colegas. Bienvenidos nuevamente. Excelente, Fernando. Muchísimas gracias por el tiempo de ambos, porque realmente sabemos que hoy vamos a compartir conocimiento y así construir tal vez de mejor manera el camino y los grandes retos que nos deja esta pandemia después de todo este proceso de confinamiento, donde también creo que muchos colegas se han empoderado en diversas herramientas y conocimientos precisamente. Así que vamos a iniciar.
Yo quisiera principalmente consultar, ya que ustedes desde la experiencia podrán compartir con nosotros en el tema que nos reúne, de formar competencias para construir significados y conocimientos. Ya a modo de introducción al tema, ¿cómo ahora ustedes ven el panorama de los docentes? ¿Cómo han vuelto ya a la presencialidad después de haber tenido este gran reto precisamente tecnológico para cada uno de ellos? Lorena. Bueno, todavía recuerdo el momento, ese gran momento en contexto de pandemia, cuando los docentes en cierta manera estaban abrumados, estaban bastante desolados y hasta colapsados, ¿no?, con la situación, porque obviamente tuvieron que adquirir herramientas y muchos de ellos fue adquirirlas desde la manera autodidacta, ¿no? Y bueno, y el encontrarnos después de este proceso, ¿no?, en el que a todos, en cierta manera, nos revolucionó y nos golpeó un poco, he visto a todo el grupo docente, a todo el plantel docente, atenido más que nada a cuestiones que hacen a lo emocional, ¿no? La adquisición de herramientas desde esto de posicionarme dentro de lo que es la empatía, de aprender a visibilizar, ¿no?, lo que al otro le pasa, aprender a abrigar, a acompañar, son cuestiones que los tornaron y que los posicionaron en esto de decir, bueno, necesito saber qué le pasó a ese sujeto, estudiante durante este proceso, y también qué me pasó a mí como docente en esta instancia que me permitió visibilizar y también obviamente apropiarme de cuestiones que uno tenía un poco olvidadas, ¿no? Y en ese recorrido nos empezamos a humanizar más, ¿no? Y dentro de esa humanización empezamos a rescatar cuestiones que consideramos que son importantes visibilizar y empoderar dentro de lo que es la educación. Excelente, Lorena. Fernando, ¿tú qué opinas de este retorno a la presencialidad? Ya sabemos que aquí en nuestra casa de estudios de la Universidad Continental, en nuestro centro de labores, vemos que ya muchos docentes han tomado, digamos, la batuta para poder hacer sus clases más dinámicas. Ellos han pasado también por un proceso de empoderarse de nuevas herramientas. Claro, bueno, es interesante lo que ha ocurrido en estos últimos años, ¿no? En plena pandemia, ¿no? La prepandemia, digamos, la pandemia y la pospandemia, si se puede llamar de esa forma. Por ejemplo, aquí en la universidad hemos estado trabajamos actualmente, ¿no?, en los planes de estudios por competencias. Tenemos algo de experiencia como universidad en ello. No tenemos plenamente logrado el modelo, estamos en proceso de construcción, de despliegue, de mejora. Y a eso se le sumó un gran reto, ¿no? Primero con el tema de la pandemia. Ahí surgieron algunas cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la incorporación de la tecnología con mucha fuerza en la adaptación, en la parte metodológica, en la parte evaluativa, del logro de las competencias de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, allí hubo un reto muy importante. Ahora, la idea es que en este retorno, por ejemplo, a la presencialidad, todo aquello que los docentes hayamos aprendido, ¿no?, de manera sistemática, formal, o ya sea por propia iniciativa, digamos, ¿no?, por propia necesidad de formación personal, etcétera, logremos, digamos, sumarlo a esta nueva normalidad, ¿no? Te cuento, por ejemplo, nosotros estamos involucrados un poco en el área de la medición de competencias. Resulta que tanto en la prepandemia, por llamarlo de una forma, ¿no?, y en la pospandemia, seguimos trabajando la medición de las competencias. Un gran desafío, repito, ha sido la parte tecnológica, el medio, pero luego, cuando hemos hecho nuestros cortes finales de medición, hemos encontrado resultados muy interesantes. Por ejemplo, hay competencias que se alcanzaron de una manera, digamos, mucho mejor, ¿no?, que cuando estábamos digamos, en una situación normal. Es decir, en plena pandemia, el logro de competencias, de algunas competencias, fue mucho mejor, ¿no? Superó largamente las expectativas que se tenían. Y contrariamente también pasó lo mismo, ¿no? Hay competencias que se alcanzaron muy bien en presencialidad,
pero que dejamos de lograrla con esa intensidad, digamos, en plena pandemia, ¿no? Ahora el gran reto es, entiendo yo, sumar todo lo que se ha aprendido, y yo pondría dos ejes ahí, ¿no? La parte tecnológica y la parte metodológica, sumarla ahora a esta nueva normalidad, ¿no? Y seguir trabajando en ese reto de alcanzar las competencias de la mejor manera. Qué interesante, Fernando, esta postura de poder mezclar lo mejor de la metodología con la tecnología. Y es que es muy reconocido de que durante toda esta pandemia han sido las herramientas digitales precisamente las que han desarrollado un reto y mayor conocimiento en los colegas, en los docentes, en la comunidad docente en general. Y ahora, después de haber tenido, digamos, esa formación acelerada, porque ha sido un curso súper intensivo, definitivamente hemos ido paulatinamente aprendiendo, pero también ha sido el reflejo del deseo del colega, del docente, de poder empoderarse en estas herramientas para brindarle lo mejor a su comunidad estudiantil. Lorena, construir significados y conocimientos. ¿Cómo aplicamos precisamente estas competencias para poder lograrlo? Bueno, todos sabemos que cuando uno realmente atiende, ¿no? Ya sea dentro del equipo docente o también junto con nuestros estudiantes, a lo que realmente es real, es cercano, es significativo, la apropiación de un contenido va a ser de manera diferente, ¿no? Apuesto a que uno pueda impartir desde los diferentes espacios y también en concordancia con nuestros colegas, esto de los contenidos significativos y valiosos. Esta situación que nos atravesó y que hizo que de cierta manera empezamos a adquirir, ¿no? Habilidades blandas que hacen a esto de revalorizar más lo humano de cada uno, hace que también nos acerquemos un poco más al otro, y en ese acercamiento que tenemos con el otro aprendemos a mirarlo, aprendemos a escucharlo, aprendemos a conocerlo, y también aprendemos a poder ofrecer dentro de las posibilidades, ya sea de formación, como también dentro de lo que es el ámbito y el campo laboral, qué es lo que se necesita. Entonces, pensar en esto, en la formación de competencias o habilidades blandas, nos lleva también a pensar que yo me estoy preparando como formador, como docente, y también estoy preparando a otros para que el día de mañana, cuando ellos tengan que sobrellevar o salir a lo que les espera dentro del contexto laboral y el mundo laboral, puedan saber realmente desenvolverse en lo que son las habilidades para la vida también. Creo que todo esto se forjó a partir de cuestiones que, bueno, dentro de lo que es, y pensándolo también a nivel país, ¿no? Tenemos quizás muchas realidades que nos atraviesan y que han hecho que también las formaciones y el pensarnos sea diferente por los contextos en los que vivimos y también por las formaciones, los diseños, las currículas que nos acompañan dentro de lo que es las instituciones educativas. Entonces todo esto hace y converge en este pensarnos en lo que es importante para la formación. ¿Qué es lo que yo tengo que considerar que ese otro, que el día de mañana se va a desenvolver como profesional o quizás también como colega en la formación, necesita para aprender también a desarrollarse y desenvolverse dentro de un ámbito laboral que hoy por hoy está con cambios acelerados que muchas veces, y esto también nos enseñó la pandemia, hemos tenido que aprender así, ¿no? Al golpe, al encontrarnos con esa situación. Y bueno, y considero que ahí está esto de pensarnos dentro de una significatividad, ¿no? Lo significativo va a ser aquello que yo necesito, y desde esa manera se va a consolidar ese conocimiento. Hay una frase muy conocida de formar para la vida, ¿no? Y creo que eso es lo que debemos de tener presente en cada sesión. Y como lo mencionabas, Lorena, realmente la formación en habilidades blandas, socioemocionales, no solo se ven dentro de una asignatura, sino de que pueden aplicar los colegas, los docentes, este tipo de enseñanza en todas las actividades. Fernando, ¿cuál es tu apreciación al respecto?
Bueno, ¿no? Igual en la misma lógica de compartirles la experiencia de la universidad, nosotros hemos participado en algunos procesos, obviamente no en todos, pero estamos en el día a día aquí, ¿no? Lorena, por ejemplo, ha hecho una descripción, ¿no? De la parte, digamos, teórica, de la fundamentación, de cómo mirar el tema de las competencias, etcétera, ¿no? Entonces, en la universidad también hemos hecho eso, ¿no? Hemos tenido que finalmente asumir de todo ese abanico de información, de conocimiento sobre competencia, por ejemplo, sobre habilidades, etcétera, asumir un enfoque, asumir un modelo, asumir un marco teórico. Y estamos en pleno proceso de dar el siguiente paso, ¿no? Y el siguiente paso va por el lado, para no redundar con lo que comentaba Lorena, va por el lado del currículo, ¿no? Del diseño curricular. Se ha hecho mucho esfuerzo, se ha hecho un gran esfuerzo, se sigue en ese proceso en tratar de que cada uno de los programas de la universidad, incluidas las modalidades, puedan diseñar competencias de egreso para sus estudiantes en función, ¿no? A la naturaleza de los programas, a las características del contexto, ¿no? Al campo laboral, ¿no? Etcétera. Entonces, allí también se tiene dos tipos de experiencia, ¿no? Hay programas que han seguido un procedimiento, digamos, de construir ellos digamos, ese listado de competencias, ¿no? Que responden a sus necesidades, al contexto, etcétera. Es una construcción de los programas, ¿no? Y es una propuesta de los programas de las competencias que sus estudiantes deben alcanzar, ¿no? Luego de finalizar la formación. Pero también hemos recogido experiencias de otras instituciones que tienen estandarizadas competencias para muchos programas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, desarrollar experiencias con programas vinculados a la ingeniería. Y a propósito de temas como acreditaciones, por ejemplo, hay agencias e instituciones que han hecho todos estos estudios y estandarizan competencias para programas, por ejemplo, en este caso de ingeniería, ¿no? Entonces, se comparten estas competencias con los programas de la universidad. Obviamente se hace una evaluación, un contraste, etcétera. Se asumen estas competencias que tienen un valor internacional en cada uno de estos programas. Incluyen, ¿no? Competencias blandas, ¿verdad? Pero también las otras competencias, ¿no? Las competencias duras de especialidad. Y hay muchos programas que han asumido estas dentro de sus diseños curriculares y hoy estamos ya en proceso de implementación, ¿no? Por eso hablaba, decía, el siguiente paso es, una vez que tenemos claro el enfoque, ¿no? La mirada, el marco teórico, hacia dónde queremos ir, tenemos que ya materializar cuáles van a ser esas competencias, ¿no? Yo les cuento a ustedes y muchos de los colegas que asisten hoy lo saben, ¿no? En cada programa, por ejemplo, tenemos estandarizados un promedio de 12 competencias, ¿no? Y al interior de ellas, ¿no? Unas 6 competencias son vinculadas a competencias generales, ¿no? Tienen detrás de ellas las habilidades blandas, ¿no? Y las otras 6 competencias son competencias vinculadas a la especialidad. Entonces se ha trabajado en eso mucho, ¿no? Y estamos en pleno despliegue, ¿no? Esa es un poco la experiencia que podría compartir por ese lado, ¿no? Un poco para complementar lo señalado. Valioso saber cómo la Universidad Continental, también Lorena, está en ese avance en las diferentes modalidades con las que contamos, ¿no? Que es la presencial en el pregrado, también la modalidad semipresencial y a distancia, como lo mencionaba Fernando. Valiosa también esa información de que va directamente esas competencias alineadas al propósito de este tipo de modalidades. Tenemos a propósito un comentario de Yusmira Cordero en el chat, quien nos comenta, ¿no? La concepción de la búsqueda del desarrollo de nuevas habilidades, donde lo socioemocional, lo humano, la relación con el ambiente van unidas al desarrollo de un nuevo accionar educativo. ¿Cuál es tu percepción acerca de este comentario, Lorena? Es que nosotros nos pasa, ¿no? Me parece que a todos nos ha pasado, de que nosotros tengamos que pensar a esta altura, de que tenemos que formar en competencias blandas, es como decir, son cuestiones que muchas veces uno dice nos atraviesa la vida, o sea, esto de pensar
en la capacidad resolutiva, en la capacidad empática, resiliente. Son cuestiones que también hacen a que uno espera que se forjen a lo largo de la vida y que dentro de lo que es la formación específica de una carrera, de una profesión, involucra muchas veces el ya traer esas competencias y acompañar dentro de lo que es la formación teórica y específica. Entonces pensar de que hoy estamos carentes de estas habilidades, y lo veo en mis colegas, en mi equipo de trabajo, lo veo en nuestros estudiantes, es volver a resignificar y hasta podría decir reencantar la educación. Y ese reencantar la educación implica esto, volver a extraer estas significaciones que hacen a la formación y que hoy consideramos que son necesarias, porque así como también los valores, en cierta manera, están un poco, por decir así, oscurecidos o necesitan brillar un poco más, es como que estas cuestiones también son necesarias, ¿no? Y es volver a pensar en nuevos rumbos que son necesarios, obviamente atendiendo a los cambios sociales y a diversos factores que comienzan a disiparse y a involucrarse dentro de lo que es la educación, ¿no? Que es la situación que realmente va, digamos, forzando a que la enseñanza mute. Definitivamente no es estar encasillados y vivir o pensar de que la enseñanza va a seguir siendo a la de siquiera unos 5 años atrás. A propósito de ello, Fernando, tenemos un comentario de Luis Osorio Chirinos, quien nos comenta, y lo que tú mencionabas, ¿no? Precisamente el objetivo al que vamos con aplicar diversas metodologías, o el objetivo precisamente per se de la clase, encontrar el punto congruente entre habilidades blandas y duras. Consideramos que este punto medio o encontrar y hallar un equilibrio entre ambas es sumamente importante para la formación profesional. ¿Qué opinas al respecto? Bien, igual compartir una experiencia muy interesante, ¿no? Lo que plantea Luis es fundamental y nos sirve dentro de nuestro marco teórico y de nuestro enfoque, es decir, encontrar un punto congruente entre habilidades blandas y duras. Eso está clarísimo. El gran desafío sigue siendo cómo llevar eso, cómo aterrizar eso en la formación. Y ahí vamos a recurrir al currículo, ¿no? Y cuando hablamos de currículo, hablamos del perfil de competencias de un programa, de los sílabos de los programas, de la metodología, formas de evaluación. Pero también tiene mucho que ver con digamos, con un tema de cultura profesional, de cultura general. ¿A qué me refiero, no? Te cuento situaciones anecdóticas que pasamos a partir de este comentario en la universidad, ¿no? Imagínate un ingeniero civil, ¿no? O imagínense todos, ¿no? Un ingeniero civil, ¿no? Un ingeniero mecánico, un ingeniero electrónico, ¿no? Un ingeniero de electricidad, ¿no? Eh, Explicando, o sea, incorporando en su didáctica, en su metodología, en su evaluación, el desarrollo de habilidades blandas. O sea, para un ingeniero es análisis de problema, diseño, desarrollo de soluciones, ¿no? Formulación de proyectos, ¿verdad? O sea, a él hay que incorporar, ahora, a ese desarrollo, ¿no? Hay que incorporarle ahora habilidades blandas, porque también las tiene que desarrollar. Y ese es un gran reto, ¿no? Hoy, por ejemplo, dentro de los perfiles de competencia, de los perfiles de egreso de los programas, existe esa mixtura, ¿no? Por ejemplo, trabajamos con el ingeniero civil el tema del logro de competencias como comunicación, como trabajo en equipo, como ética, ¿no? Y al principio ha sido bastante difícil, ¿no? A veces cuando hablamos de este tema, por ejemplo, dice, bueno, no, pero comunicación, bueno, no, yo no tengo nada que ver con eso, debiera de ser desarrollado por otro docente, lo debería entrar, pero en ingeniería civil comunicación, no, no, no. Aquí hay diseño y desarrollo de soluciones, análisis, proyectos, ¿no? Ese no es el campo, ¿no? Entonces, ese es un gran desafío, ese es un gran reto. Que el docente entienda, que el ingeniero civil entienda, por ejemplo, que el estudiante que egresa se comunica oral, en forma escrita, verbal,
por supuesto, ¿no? Y su comunicación oral es en sustentar un proyecto, su comunicación escrita es en elaborar un informe de auditoría. Entonces, ese es un gran desafío, ¿no? Ese es un gran desafío. Yo estoy plenamente de acuerdo con el punto de encontrar un equilibrio entre desarrollo de habilidades blandas y duras, estamos clarísimos en eso. El gran reto es cómo lo llevamos al aula, ¿no? Cómo trabajamos eso con los docentes. Y aquí en la universidad ese es un punto muy interesante de desarrollo, ¿no? Muchos lo han entendido, lo desarrollan muy bien, pero con otros todavía estamos en pleno proceso de sensibilización, de entendimiento, etcétera. Así es, y precisamente ahí queremos llegar porque aquí ya en el chat nos están dejando las consultas de cómo incorporamos las habilidades blandas o cómo encontramos ese punto congruente entre las habilidades blandas y duras. Lorena, desde tu experiencia como formadora, capacitadora, ¿cómo podrías tú aplicar tal vez las habilidades blandas en el campo de acción? ¿Cómo podríamos hacer para que los docentes esta noche puedan llevarse un poco de tu experiencia ya en teoría para que pues más adelante puedan aplicarlo en la práctica ya? Bien, mientras escuchaba a Fernando, ¿no? Asentía porque es increíble, ¿no? Uno, desde mi ámbito, que es la formación docente, formar a docentes, ¿no? Desde las diferentes especialidades y también posicionarme en el lugar de Fernando, es decir, cómo formamos en las habilidades blandas a un ingeniero civil, ¿no? Y ahí no, me posiciono en esto de pensar, desde qué lugar todavía nos seguimos manteniendo en esto de que los ingenieros, los matemáticos, los químicos, tienen que ser exclusivamente teóricos y tienen que exclusivamente atender a su especialidad, ¿no? Creo que ahí hay un paradigma que hay que remover y como yo digo, esto de remover un poco los escombros, porque muchas veces hasta eso mismo es una manera de visibilizar esa profesión, ¿no? Y sabemos que, y volvemos a decir, me parece excelente que uno tiene que tener ese equilibrio, porque tampoco es netamente las habilidades blandas, ni tampoco netamente lo específico a cada profesión, pero uno tiene que saber que un docente que tiene una formación desde la ingeniería, cuando adquiere este tipo de habilidades blandas, tiene otra manera de enseñar. Uno sabe que un docente que se posiciona al frente del aula y se sienta solo en el escritorio y de esa manera habla y imparte el contenido, va a ser diferente a aquel docente que se moviliza en el aula, que atiende las sugerencias, las diferentes situaciones que se pueden presentar, ¿no? Dentro del aula con los estudiantes, la cercanía y los vínculos que se generan dentro del aula, atendiendo a este mirar diferente, a este mirar empático, porque me parece que son cuestiones también que están muy instauradas, no solo socialmente, sino también históricamente, y más que nada en el ámbito educativo, que se necesitan retrabajar. Y esto de pensar, a ver, dinámicas que me permitan trabajar con el otro, ¿no? Para poder consensuar, para poder compartir, para poder proporcionar otras maneras de ver, ¿no? Porque la construcción que se hace en equipo, las capacidades resolutivas que también se resuelven cuando el otro comparte, y de pensar, o sea, que la educación necesita un giro, y que en ese giro está esto de poder comprender al otro, ¿no? El poder atender y el poder construir con el otro. Creo que ahí todavía, y por lo que compartimos ahora, ahí se sigue visibilizando en todo lo que es a nivel mundial, ¿no? Pero sabemos que la aplicabilidad de la inteligencia emocional, ¿no? Es importante dentro de las aulas, el adquirir herramientas y recursos que a mí me habilitan en esta posibilidad de construir de manera diferente, ¿no? Son cuestiones que uno tiene que pensarse, ¿no? Pensarme. ¿Desde qué lugar yo estoy haciendo por el otro? ¿Cuáles son los resultados que a mí me habilitan para pensar que lo que estoy construyendo en el aula es realmente significativo y valioso? ¿Qué cuestiones necesito yo revisar como docente para poder construir mejor? O sea, creo que esto me lleva también a pensarme, a generar una propia autoevaluación para poder construir, ¿no? Y
hacer diferente, pero siempre pensándolo con el otro. Las construcciones se hacen con el otro. Y de esa manera, o sea, pensar esto de construir e ir hacia un propósito y todos trabajar hacia eso, también es importante. Y Fernando, realmente un trabajo arduo, esto de pensarnos dentro de la universidad y pensarnos desde las diferentes formaciones y cómo poder hacer para que ese docente que quizás no está acostumbrado o nunca ha trabajado de estas habilidades, pueda tener esa apertura, ¿no? Y ese poder generar y pensar que necesito cambiar, porque eso viene de uno. Necesito yo mirarme para poder transformar y construir, ¿no? Así es, y precisamente en ese punto, Lorena, ya que no queremos dejar pasar la oportunidad de mencionar de que siempre damos lo que tenemos. Así que yo creo que es tan importante que también el docente se pueda capacitar, pueda formarse en este tipo de habilidades. Ahora, precisamente al respecto del contexto en el que vamos conversando, Lorena y Fernando, coméntenos, ¿ustedes cómo han visto transformarse al docente después de esta pandemia? Fernando. Claro, por ejemplo, aquí nosotros, yo comentaba algunas experiencias, ¿no? Que tienen que ver con el lado del currículo, por ejemplo, o estamos mirando el logro y el desarrollo de competencias en los estudiantes, ¿no? Cómo hacer que ellos trabajen, etcétera, ¿no? Pero también hay otra dimensión, pues, que es la dimensión del docente, ¿no? En realidad, siempre tratamos de enfocar a tres actores en el proceso educativo, ¿no? O sea, los estudiantes, el docente y los que gestionan el programa. Porque si divorciamos o olvidamos alguno de estos tres actores, podemos correr el riesgo de no alcanzar a nuestros propósitos, nuestros logros, ¿no? Por ejemplo, ahora hablábamos del logro de competencias y lo podemos hacer mirando en los estudiantes, cómo hacemos para que ellos trabajen, cómo hacemos para que ellos lo diseñen, etcétera. Pero ¿qué hay del docente, no? ¿Qué hay del docente? Entonces, también, y creo que Lorena tiene un poco más información ahí que quien habla, existen, por ejemplo, ¿no? En la formación docente, también los docentes tienen que lograr, ¿no? Un grupo de competencias, probablemente que involucren, pues, competencias generales y competencias específicas, ¿no? Para quienes no tienen una formación pedagógica, ¿no? Bueno, y en general hablamos de que son los grupos con los que nosotros trabajamos acá en la universidad, ¿no? Por ejemplo, trabajamos con administradores, con ingenieros, con médicos, que no tienen una formación pedagógica, sino más bien tienen una muy arraigada, ¿no? Formación profesional, ¿no? Especializada, etcétera. Lo que se suele hacer aquí en la universidad es lo mismo que hacemos, o lo mismo que se hace en el contexto de otras universidades, pues, ¿no? O es la propia universidad la que genera procesos de capacitación, ¿no? Para que estos docentes puedan no solamente, digamos, trabajar en los modelos, ¿no? La parte metodológica, procedimental, los reglamentos de la universidad, sino también para que se pueda lograr en los docentes el desarrollo de estas competencias y obtener estrategias y herramientas y formas de incorporar primero ellos, ¿no? Interiorizar, tener claro, aplicar dentro de su trabajo el tema de las competencias, ¿no? Es algo así como que cuando yo desarrollo una asignatura, la desarrollo con 4 o 5 colegas o más o menos, pero trabajamos como los colegas en el campo docente y hacemos lo que se vendría a llamar un trabajo en equipo, ¿no? Que está excelente. Tenemos que trabajar en equipo para preparar la clase, los materiales, la evaluación, la metodología. Pero luego eso hay que trasladarlo al aula, ¿verdad? Y hacer que los estudiantes aprendan a trabajar en equipo dentro del campo disciplinar o la asignatura que se tiene prevista, ¿no? Entonces, aquí en la universidad, esa parte, justamente esta reunión, por ejemplo, ¿no? Esta reunión debe ser muy interesante para quienes no necesariamente tienen una formación pedagógica. Pero a partir de actividades como esta, ¿no? Van generando un conocimiento y una práctica, ¿no? En la adquisición de determinadas competencias, pero también en la forma de llevar estas competencias al aula, ¿no? Desarrollarlas con los estudiantes, ¿no? Me parece que la lógica va por ahí.
Así es, Fernando. Y precisamente lo que mencionábamos, ¿no? Que el docente pueda capacitarse y pueda también empoderarse en este tipo de herramientas, sobre todo en la formación pedagógica, como lo mencionaba. Lorena, y en tu experiencia, por favor, como capacitadora precisamente, ¿puedes darle alguna recomendación a los colegas que se unen esta noche, esta tarde, para que puedan ellos empezar a encontrar el equilibrio del que estábamos hablando hace un momento entre habilidades duras y habilidades blandas, en ellos mismos, por supuesto, y en la comunidad docente? Bien, me ponía a pensar recién cuando estaban mencionando ahora el último aporte que hacía Fernando, y justamente hoy, ¿no? Estábamos hablando, y creo que es una de las cuestiones que siempre se hace manifiesto dentro de lo que es la formación docente específicamente, esto de la necesidad de formar desde lo emocional, desde la inteligencia emocional y también desde la oratoria, ¿no? Y fíjate que pensarnos, ¿no? Dentro de, todos sabemos que estas formaciones, podemos decir, hasta son complementarias, porque uno dentro de las aulas puede formar en algunas cuestiones, en algunas competencias, pero también está esa actitud que tiene esa persona que tengo enfrente al momento de hacer suyo ese conocimiento, ¿no? Para después trasladarlo a su ámbito de trabajo. Entonces, pensar en esto de que considero que muchas de estas cuestiones parten de la necesidad o de la manera en que yo me puedo visibilizar y lo que yo necesito. Soy consciente de que, por ejemplo, la oratoria, y esto de lo que hablamos también de la lectoescritura, el de a poder apropiarme de las herramientas que necesito para poder dar un discurso, para exponer una clase, una conferencia, esta manera también de movilizarme dentro de lo que hace a lo corporal y la manera en que yo puedo transmitir el mensaje hacia otro, son cuestiones que también se aprenden dentro de la formación complementaria, y cuando uno se da cuenta o después de haberse formado considera que son necesarios, pero obviamente para construirse y solidificar su profesión o su rol específicamente. Siempre lo digo, que dentro de lo que son las carreras en las que uno se va preparando, no aprendemos todo. Y siempre muchas veces consideramos que nosotros somos los hacedores de todo el saber, y en realidad no lo sabemos todo. Entonces, ya desde el lugar en el que yo me involucro y me posiciono en esta posibilidad de que, bueno, al no saberlo todo, necesito seguir formándome, es eso. La formación es continua, la formación es permanente, desde el momento en que yo quiero ser capaz de brindarme mejor hacia aquellos con los cuales estoy capacitando, estoy preparando, estoy enseñando, o hasta inclusive con el otro que trabaja junto a mí, ¿no? Considero que esto de pensarnos en la adquisición de habilidades y, bueno, dentro de las habilidades específicas, habilidades duras y dentro de lo que serían las habilidades blandas, es necesario que yo también en el hacer continuo pueda empezar a hacerme parte de esas cuestiones que necesito. Y dentro de esto está esto, ¿no? El saberme humilde, el saberme que no todo lo sé, y el saberme que yo también muchas veces aprendo junto a estudiantes, cosas que no sé. Entonces, es eso, ¿no? Yo creo que también es una cuestión muy importante de actitud frente a lo que yo tengo y lo que yo sé. Muy interesante, Lorena, y aplicando ya las actividades en el campo de acción. Fernando, sabemos que la universidad está en constante avance, vamos logrando también nuevos reconocimientos para la comunidad docente, y en pro a ello las capacitaciones de las que tú nos mencionabas en conocimiento. Tú, desde tu experiencia, ¿qué metodologías crees que para llegar a ese equilibrio no solamente de las habilidades, sino también de la formación ya académica, qué metodologías crees que pueden ser un reto tanto para el docente y también para el estudiante? ¿Qué tipo de estrategia pueden aplicar los colegas para que esto se torne de aprendizaje de ida y vuelta, ¿no? Y que pueda ser tal vez un aprendizaje colaborativo en el mismo aula?
Claro, allí me gustaría hacer primero, ¿no? Establecer un punto para entender un poco la propuesta que voy a comentar, ¿no? Nosotros tenemos identificados 10 competencias en un programa o 10 o 12 competencias en promedio por un programa. En el modelo, ¿no? Y no solo es el modelo de la universidad, ¿no? Sino en general, las competencias, o sea, si entendemos que las competencias sí o sí se logran solo al final de la formación, después de todo un proceso, entonces estas competencias hay que verificar su logro después de 5 o 6 años, dependiendo de la duración de la carrera, ¿ya? Entonces, eso es uno. Dos, pero ¿qué trabajan las asignaturas, no? ¿Qué desarrolla cada asignatura? Existen muchas formas de operar el modelo de formación por competencia, muchísimas formas. ¿Cómo lo operamos acá? Y trabajamos mucho en eso, ¿no? En tratar de posicionar eso y tratar de desarrollarlo. Estamos en ese camino, ¿no? Las 10 competencias se van a medir o forman parte del perfil de egreso de un programa, ¿de acuerdo? Y se pueden medir, digamos, cuando un estudiante llega hacia el cuarto ciclo de formación, hacia el octavo ciclo de formación, hacia el décimo ciclo de formación. Es algo así como para monitorearlas, controlarlas. Pero sí o sí, el logro pleno de estas competencias se realiza el último año de la formación profesional. Eso es uno. Dos, ¿qué trabajan mientras tanto cada asignatura? En la universidad usamos la categoría resultado de aprendizaje. Todas las competencias son desagregadas en resultados de aprendizaje, de manera tal que desde el primer año de formación o desde el primer ciclo hasta el décimo ciclo, en cada asignatura, por llamarlo de alguna manera, en su interior, desarrolla varios resultados de aprendizaje. La suma de todos esos resultados de aprendizaje durante los 5 años de formación debe permitir alcanzar la competencia. Entonces, esto es muy importante porque cuando tú me preguntas de la parte metodológica, por ejemplo, tiene que quedar claro que hay una metodología, ¿no? Recursos, formas de evaluación, etcétera, aplicable, digamos, dentro del marco de una asignatura, donde es plenamente válido, por ejemplo, en función al sílabo y al diseño, la naturaleza y característica de esa asignatura. Por ejemplo, es completamente válido aplicar un cuestionario, ¿no? Aplicar una prueba de desarrollo, ¿no? Algún tipo de evaluación estrictamente de conocimiento. O también evaluación de desempeño, evaluación de producto, etc. Dentro del marco, al interior, por llamarlo de una manera, de esa asignatura. Sin embargo, cuando hablamos de la competencia, digamos, el tema cambia, ¿no? Cuando hablamos de competencia y, por ejemplo, de evaluar competencia, sí o sí tenemos que evaluar desempeños, ¿no? Entonces, es difícil medir, evaluar una competencia, si hemos logrado esta, con una prueba de conocimientos, ¿no? Es una idea tirada de los cabellos, ¿no? Para medir competencia tenemos que diseñar actividades o tareas donde el estudiante muestre un desempeño y este desempeño se plasma en un producto es lo ideal. Y estoy hablando estrictamente, por ejemplo, de la medición de las competencias. Lo que no ocurre en la medición y evaluación de una asignatura, de un resultado de aprendizaje de una asignatura, donde también puedo hacer eso, ¿no? Pero también de manera mucho más micro, más pequeña, ¿no? O también puedo aplicar pruebas de conocimientos, etc., ¿no? Entonces, esta distinción es muy, muy importante. Entonces, eso es uno. Dos, la idea de cuando uno mide competencia es, por ejemplo, de identificar, aquí en la universidad hablamos de asignaturas integradoras o lo que se llama una asignatura capstone, ¿eh? Esto es una asignatura donde se puede medir todo lo aprendido durante los periodos previos, los ciclos previos, hasta llegar al último año de formación. ¿Y cómo debería ser esta gran prueba? Esta gran prueba debería ser, y ahí hablo ya de metodología, de recursos, en el contexto de la realidad, en la realidad. Nosotros tenemos evaluaciones de competencias, por ejemplo, por ejemplo, en medicina es fácil hacerlo, ¿no? En los internados, ¿no? En los hospitales, en las postas médicas, en los centros asistenciales. Allí se hace la medición de la competencia, ¿no? Donde ya no hay que aplicar una prueba escrita allí, ¿no? Sino más bien ver
cómo un estudiante aplica una entrevista, cómo ausculta, cómo prescribe una receta, cómo toma datos, completa una historia clínica, etcétera, no lee una radiografía, qué sé yo. Esa es la idea, ¿ve? Entonces, cuando me preguntas sobre metodologías, formas de evaluación, etcétera, igual acá hacemos mucho esfuerzo en tratar de que los docentes diferencien, ¿no? Cuando estoy dentro del contexto de mi asignatura, la metodología a usar, la forma de medir mi resultado de aprendizaje, no es competencia. Es una parte de la competencia, lo que yo trabajo en este primer ciclo, y en el segundo ciclo se trabajan otras partes, y en el tercer, es decir, la suma de resultados de aprendizaje me debe permitir alcanzar una competencia. Cuando yo evalúo una competencia o la desarrollo metodológicamente, el tema de hacerlo, evidenciándose un desempeño, un producto es fundamental. En el derecho, por ejemplo, lo ideal es que esta prueba de competencia sea trasladando la audiencia al aula, ¿no? Y donde se replique digamos, un juicio, no lo sé, ¿no? Donde haya un fiscal, donde haya un juez, ¿no? Y donde los estudiantes ahí prácticamente evidencien todo lo que han alcanzado, ¿no? Han desarrollado durante los ciclos previos de formación. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta, ¿no? En dos instancias claramente definidas, el uso de la metodología, de los recursos, las formas de evaluación, etcétera, ¿no? Incluso la planificación misma. En eso estamos, ¿no? Ese es el enfoque que nosotros le damos y en eso estamos, ¿no? En eso estamos. Gracias, Fernando. No es únicamente una formación al estudiante, sino es una formación que el docente va también obteniendo, va capacitándose durante cada sesión, cada ciclo académico nuevo, de acuerdo a la realidad, como lo mencionabas. Es una formación continua que en suma va finalmente a dar un resultado que esperamos que sea siempre el mejor para que el profesional esté listo para poder aplicar todo ese conocimiento, todas esas habilidades en la cancha. Lorena, desde tu experiencia, ¿qué tipo de capacitaciones tienen en las universidades en las que tú has desarrollado precisamente estas sesiones para poder empoderar al docente y estar preparados así para poder desarrollar unas sesiones de clase no independientes, tal vez una de la otra, sino que puedan ser unidas al finalizar y tengamos este perfil profesional exitoso? Bueno, primeramente contextualizo un poco, ¿no? Porque dentro de lo que se desarrollaba y recién mencionaba Fernando, él habilitando y trabajando dentro de una universidad. Nosotros acá, y más específicamente yo, me desarrollo dentro de lo que serían los institutos de formación docente. Los institutos de formación docente son institutos terciarios de la provincia, que se generan también por departamentos, y en los cuales se forma únicamente en carreras de formación docente. Por ende, la generación de competencias y la solidificación de ellas se pueden llegar a visibilizar después del trayecto que van haciendo en su práctica dentro de lo que es el espacio áulico. Y bueno, y pensando también en esto y más contextualizándolo dentro de lo que es Argentina, hay muchas cuestiones que todavía esto, ¿no? Y es algo que lo trabajo también en mi tesis de maestría, es la formación en competencias, porque es una de las falencias dentro de lo que es la formación en general en Argentina. Así que son cuestiones que son necesarias y por eso yo lo menciono mucho y lo destaco mucho, de que también es parte de la actitud que el docente tiene frente a la manera en que enseña. Porque obviamente, como en todos los lugares, nos encontramos con docentes que van al aula, ¿no? Solo para enseñar y siguen manteniendo métodos y recursos y herramientas muy tradicionalistas. No permiten esto de pensar el conocimiento de la construcción desde una concepción constructivista, en donde también el abordaje y el trabajo se hacen también con lo que el otro trae consigo. Y entonces considero que son parte de estas propuestas a lo que hace
básicamente la formación en competencias, lo que hace también a la comunicación desde el lenguaje verbal y no verbal, al tema también de qué manera yo puedo involucrar y trabajar las diferentes inteligencias emocionales dentro del aula y cuál es y cómo puedo formar también a este sujeto que viene, ¿no?, dentro de aulas diversas, porque también es esto, así como nosotros formamos a niños, formamos también adultos que traen gran diversidad, ya no podemos formar dentro de la homogeneización, sino básicamente estamos trabajando con aulas inclusivas y con una manera de posicionarse el docente en el cual tiene que atender a esa diversidad que hoy nos convoca, y en esa diversidad esto de pensar esas necesidades para poder proyectar también una un diseño o una propuesta que pueda resolver también esas situaciones. Entonces son esas cuestiones que trabajo también y profundizo e intento también promover dentro de lo que son las instituciones educativas. Excelente. Muy bien, Lorena. Vamos a dar en este momento apertura a la ronda de preguntas, así que, estimados colegas, pueden ustedes ya en este instante levantar la mano a través del aplicativo para que ustedes puedan intervenir junto a nuestros invitados si tendrían alguna apreciación, alguna consulta. Lo pueden hacer en este momento. Muy bien, en lo que esperamos a que los colegas puedan ser parte también de esta sesión, quiero recordarles a todos los que se encuentran en sala de que pueden ya llenar el formulario que pueden encontrar ustedes en el chat para que puedan ustedes registrar su asistencia y así obtener sus constancias. Muy bien. Como lo preguntaba en este instante Edwin, tenemos un enlace para que ustedes puedan registrar su asistencia y de esa manera obtener la constancia de participación. Muy bien, estimados colegas, veo que nos parece que la entrevista, el diálogo que hemos tenido esta noche ha estado muy interesante, que han logrado resolver las dudas de todos los colegas. No hay una manita levantada, entonces con eso estamos pasando ya a realizar el cierre de este tercer encuentro de experiencias docentes. Para finalizar esta sesión, Fernando, por favor te pediría que en este momento puedas dirigirte a toda la audiencia y puedas dejarle alguna recomendación, algún consejo, para que finalmente ellos puedan encontrar ese equilibrio y seguir formando competencias para así construir significados y conocimientos. Bien, digamos que voy a partir de de una situación anecdótica que ocurre, ¿no? Y me voy a ir a los últimos ciclos de formación, o sea, a los décimos, o a los últimos ciclos, dependiendo de la duración de los programas, ¿no? Acá tenemos programas que duran 5 años, 6 años, 7 años, etcétera. Entonces, yo veo que los docentes, ya por experiencias anteriores de formación, como experiencias como estudiante, etcétera, venimos con una forma de mirar las competencias y las atomizamos, ¿no? Es decir, yo enseño matemática y entonces solo me dedico a la enseñanza de la matemática, ¿no? En la matemática no hay comunicación, no hay ética, no hay trabajo en equipo, ¿no? Yo enseño matemática. Ahora, y tú quieres aprender comunicación, entonces el docente de la asignatura de comunicación es el que te debe enseñar a cómo comunicar, etcétera, ¿no? Y ya, si quieres trabajar en equipo, hay un taller de trabajo en equipo donde tú tienes que estudiar, etcétera. Pues igual, llega al 10º ciclo, y lo que decía, ¿no? Veo un docente que ha atomizado su formación, ¿no? Es experto en una línea de especialidad y no se quiere involucrar en la comunicación o en apariencia cree que en el 10º ciclo un estudiante de auditoría, de sistemas, no se comunica, cree que ese estudiante no trabaja en equipo, piensa que ese estudiante no va a actuar con ética, o que la ética solo funciona para los de derecho, pero no para los de ingeniería, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un poco divorciado ese pensamiento, ¿no? Lo que yo le llamo que está atomizado, ¿no?
y debiera ser holístico, pues, debiera ser holístico. Es verdad que un programa de formación en un primer ciclo, un experto en comunicación prepara al estudiante para que se comunique, pero lo hace a nivel de, vamos a llamarle, habilidad blanda, a desarrollar su comunicación oral, su comunicación escrita. Pero en el último ciclo de formación, cuando un estudiante elabora un informe de auditoría, ya es el docente de especialidad el que tiene que asesorar y ayudarlo a elaborar el informe de auditoría, que en otros términos significa, le tiene que ayudar a redactar ese informe, a darle coherencia, a utilizar puntuación, le tiene que ayudar a sustentarlo, a argumentarlo. Entonces, esa parte es, no, todavía no es asumida por los docentes, ¿no? Entonces, se ve una debilidad ahí, ¿no? Yo voy, solo soy experto en esto y las otras habilidades o competencias te la tienen que enseñar otros, no yo. No, al leer en ingeniería civil, al leer un cuaderno de obra en ingeniería civil, lo enseña un ingeniero civil, ¿no? Al leer una historia clínica en medicina, lo enseña un médico. O sea, no hay otra forma, ¿no? A exponer, ¿no? A sustentar, a argumentar en un juicio, ¿no? Y eso es exposición oral, lo enseña un abogado. O sea, no un profesor de comunicación que forma parte de los cursos generales. Entonces, esa mirada es un gran desafío para los docentes. Y yo les hago esa invitación, ¿no? Un docente de especialidad que trabaja ya en los últimos ciclos de formación, más allá de definir y entender que las competencias y los estudiantes desarrollan habilidades blandas, duras, etcétera, tiene que incorporar en su formación, en el desarrollo de su asignatura, este desarrollo de estas, ese docente. O sea, el médico tiene que enseñar cómo los médicos trabajan en equipo en una sala de cirugía, ¿no? El abogado tiene que enseñar cómo los abogados trabajan, un pool de abogados trabaja en equipo en un juicio, ¿no? O los ingenieros trabajan en equipo en una obra, en el diseño de un puente. Ese, desde mi punto de vista, es un gran desafío, ¿no? Y ahí, para lo que tú me pides, yo lo que diría es, ¿no? Que se pongan a reflexionar en qué medida, ¿no? Están trabajando esas otras competencias o esas otras habilidades cuando desarrollan sus asignaturas, ¿no? Y obviamente, ¿no? El gran reto está en los últimos ciclos de formación. Quizá en los primeros ciclos incluso hay necesidad de ir separando estas habilidades y que una asignatura se encargue de ponerle las bases. Pero en los últimos ciclos de formación, eso debe tener las características que yo les comparto ahora, ¿no? Gracias. Gracias, Fernando. Efectivamente, hay un reto muy importante para toda la comunidad docente que debemos de empezar a interiorizar para poder aplicar en las próximas sesiones. Y bien, Lorena, para poder cerrar con esta sesión, también nos gustaría que puedas dejarle una recomendación a todos los colegas que se han unido esta tarde a la sala. Bueno, como decía Fernando, es algo, es algo como que ya forma parte de la vida del docente, ¿no? Esto de disociar, esto de seguir manteniendo ese dualismo entre lo que es lo práctico y lo teórico, de separarme y disociarme de lo que el otro da, porque el otro yo tengo seguro que lo va a dar, y en realidad lo debería estar trabajando también yo. Considero que las propuestas también interdisciplinarias, esto de involucrarme con otros espacios, el construir a partir de parejas pedagógicas, ¿no? Lo que se llaman los diferentes espacios, poder trabajarlo con las dos miradas, esto de construir juntos dentro de un espacio, y que no solo implica el que yo en mi materia no puedo invitar a otro y poder hacer proyectos que trasciendan, ¿no? Toda la formación y que por sobre todo construyan e intenten apropiarse de este contenido, que ahí está, ¿no? Lo que mencionaba, esto de decir, bueno, el contenido siempre va a ser valioso y significativo cuando realmente llegue a cubrir esa necesidad, no solo del docente, del estudiante, y que también pueda hacer este trabajo de no solo seguir o mantener o apropiarme de un conocimiento teórico, sino también poder incorporar y saber hacer, ¿no? Esto es lo que en algún momento se llamaban los contenidos procedimentales, el saber hacer.
el saber hacer, que yo sepa que la teoría sola por sí misma no me sirve. O sea, yo tengo que saber que para enseñar también a un otro necesito que a través de la practicidad, a través de la ejemplificación, a través de las experiencias diarias, voy a poder construir ese conocimiento, ¿no? Y bueno, y es esto, es pensarnos desde mi ámbito en el cual yo me desenvuelvo y también pensar que lo que yo necesito para saberme mejor al momento de enseñar es de lo que también me tengo que apropiar y que como profesional nunca voy a estar sin dejar de aprender, ¿no? Porque ese aprendizaje siempre es continuo, es permanente, y también ya después de una formación parte de mí esto de ser capaz de que necesito eso y bueno, y apropiarme de eso para saberme y enseñar mejor, ¿no? Excelente, Lorena, gracias por tus palabras. Finalmente tenemos, estimados colegas, ideas fuerza de esta tercera sesión. Para iniciar, las competencias van alineadas al tipo de modalidad en la cual se está formando al estudiante. Hay que formar en competencias blandas para resignificar o reencantar la educación. Se ha vuelto un gran desafío el querer involucrar las habilidades blandas en los campos que son formados por habilidades duras, de lo que hablábamos, encontrar un equilibrio. Los docentes que no tienen una formación pedagógica deben de lograr competencias generales y específicas. Muy importante, realmente, para poder seguir compartiendo el conocimiento, porque probablemente tenemos el conocimiento ya en la mente, pero para aplicarlo correctamente, este punto es valioso. Las competencias que adquiere el docente debe de compartirlas con sus estudiantes en el aula, y finalmente las competencias que logran al final de la formación, después de todo un proceso, sumará a la formación precisamente del estudiante y contribuirá a un mejor perfil profesional, que es lo que buscamos hoy en día. Muchísimas gracias, Lorena, gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, y también queremos agradecer a Fernando Ñaupari. Por favor, una despedida breve para todos los colegas, Lorena. Es estos espacios en los cuales tenemos kilómetros, ¿no?, de distancia y también muchas construcciones diferentes, es lo que habilita al poder compartir, no solo compartir, sino también crecer desde lo profesional. Gracias a todos los asistentes que hoy estuvieron aquí presentes, y gracias también Fernando y Eva por este momento, y bueno, y por hacerme partícipe de esta construcción de nuevos conocimientos y significados. Muchas gracias. Ha sido un gusto tenerte con nosotros, Lorena. Fernando, por favor, unas palabras de despedida para todos los colegas. Bueno, simplemente agradecerles a ustedes por la invitación. Muchos de los que estamos en la sala participamos de este proceso, lo conocemos probablemente con mucha mayor precisión, ¿no? Es difícil lograrlo, hay todavía en general muy poca experiencia, ¿no?, muy poco desarrollo en este tema, en todas las universidades en general. Estamos en ese camino, es un gran reto y hay que verlo pues como una oportunidad de desarrollo, de superación, ¿no? Siempre buscando una formación, una buena formación de nuestros estudiantes, de los profesionales, ¿no?, que es lo que la sociedad nos reclama. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Fernando. Este fue nuestro tercer intercambio internacional de experiencias docentes con dos grandes invitados, Lorena Victoria desde Argentina y representando también a la Universidad Continental, Fernando Ñaupari, con un tema muy importante: formar en competencias para construir significados y conocimientos. Estimados colegas, no se olviden, por favor, de llenar el formulario para que puedan registrar su asistencia y de esa manera puedan obtener la constancia de participación al evento. Con nosotros será hasta un próximo encuentro internacional. Que tengan todos muy buenas noches. Gracias por su participación. No se olviden de enviarlo la forma, por favor. Lo estamos pidiendo hace rato. Gracias. Vamos a volver a compartir. Henry, muchísimas gracias, Henry. Por Vamos a favor, volver a compartir gracias. el enlace por el chat. Ahí lo tienen, Gracias ya pueden todos, volver a registrarse. Desde México. Gracias, José. Que tengan buena noche. Hasta luego. Gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Lorena. Muy buenas noches.